Nunca imaginé que Mark, el mejor amigo de mi esposo Dan, pudiera llegar a ser la persona que despertaría en mis sentimientos tan intensos y prohibidos. Dan siempre había sido el centro de mi vida, pero en su ausencia, Mark apareció con una seguridad y una cercanía que comenzaron a derribar las barreras que yo misma había levantado durante años. Lo que empezó como una simple visita amistosa se transformó en una conexión que no supe detener, llevándome a enfrentar deseos que jamás pensé sentir. Pero lo que realmente ocurrió entre nosotros es algo que tendrás que descubrir al final de esta historia. El sentimiento de soledad inminente me golpeó incluso antes de que Dan me diera la noticia. Su sonrisa no mostraba más que entusiasmo por el viaje de negocios al extranjero. Sabía que este viaje era importante para él, una oportunidad que no podía dejar pasar, pero también sabía lo que significaba para mí, una semana entera sola en casa, enfrentando mis pensamientos y el vacío de nuestra rutina compartida. Hacía años que no enfrentaba tanto tiempo en solitario, y no pude evitar sentir un nudo en el estómago mientras hacía las maletas, tratando de mantenerme ocupada para no pensar demasiado en lo que vendría. La idea de pasar días y noches sin su compañía, sin su risa o su voz llenando los espacios de la casa, me hacía sentir vulnerable, como si de repente todas las paredes se ensancharan, volviéndose frías y distantes. Aún así, traté de disimular mi ansiedad cuando lo despedí. Le sonreí mientras me decía que me llamaría todas las noches, y que estaría pendiente de mí a pesar de la distancia. Prometí que todo estaría bien, que aprovecharía el tiempo para descansar y hacer cosas que normalmente no podía cuando él estaba. Pero en el fondo, una parte de mí se sentía pequeña y asustada. Y así, con una última sonrisa alegre, Dan se fue, dejando un eco de su presencia que poco a poco comenzó a desvanecerse cuando cerré la puerta. Me quedé un momento ahí, mirando el pasillo vacío, sintiendo cómo el silencio se instalaba a mi alrededor. Era extraño cómo la casa podía sentirse tan diferente en cuestión de segundos, como si el solo hecho de que Dan se fuera cambiara por completo la atmósfera. Cuando volví a la sala, intenté ocuparme de nuevo, recogiendo los cojines del sofá, ordenando la mesa de café, cualquier cosa para evitar el sentimiento de inquietud que me envolvía. La noche cayó lentamente, y con ella vino una sensación de soledad que hacía años no experimentaba. Me preparé una cena sencilla, algo que no requería mucho esfuerzo, pero apenas pude comer. Sentía un nudo en el estómago, como si el vacío de la casa se hubiera instalado dentro de mí. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía los cubiertos, y cada bocado se sentía como una tarea imposible. Mi mente seguía volviendo al momento de la despedida, a la sonrisa de Dan, a su voz diciéndome que todo estaría bien. Quería creerle, pero la sensación de soledad era demasiado fuerte. Mis pensamientos se entremezclaban con una sensación de inquietud en el pecho, un peso que parecía crecer con cada segundo que pasaba en la casa vacía. Era como si cada rincón del hogar me recordara que estaba sola, y eso me hacía sentir más vulnerable de lo que había estado dispuesta a admitir. Y aunque quería creerle, no podía evitar sentir que esa semana iba a ser más difícil de lo que ambos imaginábamos. Los primeros días pasaron más fácilmente de lo que esperaba. Trabajé desde casa, vi series en la televisión, cociné algunos platos nuevos y di paseos largos para ocupar mi mente y mantenerme activa. Me levantaba temprano, intentaba seguir una rutina que me mantuviera distraída, pero en el fondo siempre había una sensación de vacío que me costaba ignorar. Pero al tercer día, el silencio se volvió cada vez más pesado, como una manta que me cubría y no me permitía respirar con libertad. La casa, que al principio se sentía acogedora, empezó a parecerme más grande, vacía, y cada rincón parecía recordarme que estaba sola. Las horas pasaban lentamente, y ya no encontraba tanto consuelo en las actividades que antes me mantenían ocupada. Miraba por la ventana, viendo a la gente pasar, escuchando el ruido de los autos, pero sin sentirme realmente conectada con el mundo exterior. Esa noche, mientras me acomodaba en el sofá con una taza de té caliente, el peso del silencio se volvió casi insoportable. Era como si toda la tranquilidad de la casa se hubiera transformado en un recordatorio constante de lo sola que estaba. Mis pensamientos comenzaron a divagar hacia lo que estaría haciendo Dan, cómo sería su viaje, si también estaría pensando en mí. Fue en medio de esos pensamientos que el sonido del timbre irrumpió en la tranquilidad, trayendo consigo un toque de inquietud y curiosidad.
El sonido resonó en la casa vacía, haciéndome saltar ligeramente. No esperaba a nadie, y por un momento, una mezcla de temor y emoción se apoderó de mí. ¿Quién podría ser a esas horas? Dejé la taza en la mesa, intentando calmarme mientras me dirigía hacia la puerta. Respiré hondo antes de abrir, y lo que encontré del otro lado no era lo que esperaba. Frente a mí, una figura conocida sonreía con calidez. Mi sorpresa fue inmediata, pero pronto se transformó en alivio y curiosidad. ¿Qué hacía él aquí? Esa pregunta revoloteaba en mi mente mientras intentaba mantener la compostura y no mostrar la sorpresa que sentía al verlo. Era Mark, el mejor amigo de Dan, sonriendo desde el umbral. Su cabello castaño ligeramente despeinado y su chaqueta de cuero gastada le daban un aire relajado. Recordé la primera vez que lo conocí, durante una reunión universitaria, cuando su risa fácil y su manera de hablar lo convirtieron en el centro de atención. Con una botella de vino en la mano, dijo que había decidido pasar a ver cómo estaba. Le abrí la puerta sin pensarlo demasiado. Mark había sido parte de nuestras vidas por tanto tiempo que verlo ahí parecía natural, casi reconfortante en medio de la soledad que había sentido esos días. Nos sentamos en la sala, y pronto estábamos riendo y recordando anécdotas del pasado. Mark siempre había tenido esa habilidad de hacerme sentir cómoda, su presencia era familiar, y por un momento pude olvidar la sensación de vacío que había llenado la casa desde que Anne se fue. Abrimos la botella de vino y comenzamos a hablar, compartiendo historias de la universidad, de viajes y de momentos que habíamos vivido los tres juntos. La conversación fluyó fácilmente, como si no hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que nos sentamos a charlar de esa manera. Mientras las horas avanzaban, sin embargo, me di cuenta de que había algo diferente en la forma en que Mark me miraba. Sus ojos parecían más atentos, como si cada palabra que decía tuviera una importancia especial para él. Me escuchaba con una intensidad que no recordaba haber visto antes, y eso hizo que me sintiera al mismo tiempo halagada y nerviosa. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron y sentí un pequeño cambio en el aire. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Noté como una sensación de nerviosismo se instalaba en mí, pero intenté mantener la calma y seguir con la conversación. La atmósfera se había cargado de una manera que me hizo sentir algo diferente, aunque no podía definirlo del todo. Traté de mantener la conversación ligera, pero la sensación permaneció, flotando entre nosotros de una forma difícil de ignorar. Intenté ignorarlo, apartando la mirada y continuando la conversación, pero la sensación permaneció, flotando entre nosotros como un secreto no dicho. Mark también pareció notarlo, porque su sonrisa se volvió un poco más cautelosa, como si estuviera evaluando cómo debía actuar. Seguimos conversando, pero el ambiente ya no era el mismo. Había algo distinto, algo que no podía definir pero que sentía en cada palabra, en cada pausa, en cada sonrisa. Me di cuenta de que el vino había hecho que bajáramos la guardia, que habláramos con más franqueza de lo habitual. Mark me contó sobre algunos problemas personales que había tenido recientemente, y yo lo escuché con atención, tratando de ofrecerle consuelo. Pero mientras hablaba, no podía dejar de pensar en esa conexión nueva, en esa sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros. Finalmente, cuando la noche comenzó a volverse demasiado tarde, decidí que era mejor despedirlo. No quería que las cosas se complicaran más, no quería dar lugar a malentendidos. Me levanté con una sonrisa, tratando de mantener el ambiente ligero, y le agradecí por haber venido. Mark se puso de pie también, y durante un segundo pareció que quería decir algo más, pero se contuvo. Me dio un abrazo de despedida, uno de esos abrazos que se sienten un poco más largos de lo normal, y luego se fue, dejándome con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Mientras cerraba la puerta, supe que esa noche había sido distinta, que algo había cambiado, y eso me inquietaba tanto como me emocionaba. Había algo en la manera en que Mark me escuchaba, como si cada palabra tuviera un peso distinto, como si realmente estuviera prestando atención a cada detalle, a cada inflexión de mi voz. Me resultó refrescante y algo desconocido, como si él viera algo en mí que yo misma había olvidado, una parte de mí que ya no mostraba tan a menudo. Sentí como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me entendiera, y eso me conmovió de una forma inesperada.
Mark me miraba con una mezcla de calidez y curiosidad, y su sonrisa genuina hacía que me relajara y me abriera más de lo que hubiera pensado posible. La conversación fluyó de manera tan natural que el tiempo se nos escapó sin darnos cuenta. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras esperanzas, de nuestras frustraciones, y hubo momentos en los que me encontré riendo a carcajadas, algo que no había hecho desde que Dan se fue. Pero también hubo silencios que se sentían cargados de significado, como si algo no dicho flotara entre nosotros. Y, en un momento fugaz, el ambiente entre nosotros cambió. Fue casi imperceptible, un cruce de miradas que duró un segundo más de lo habitual, un silencio que se extendió un poco más de lo cómodo. No hubo palabras, pero ambos sentimos la tensión creciente, una conexión que nunca habíamos explorado, y que de repente parecía innegable. En ese instante, me di cuenta de lo vulnerable que me sentía, de lo fácil que había sido dejarme llevar por la conversación, por la compañía. Sentí una mezcla de emociones, emoción, nerviosismo, y también un toque de culpa. No era justo para Dan, no era lo correcto. Decidí despedir a Mark antes de que la noche se alargara demasiado, antes de que cruzáramos un límite que ninguno de los dos quería cruzar. Me levanté con una sonrisa, una que ocultaba la confusión interna que sentía, y le agradecí por haber venido. Mark, por su parte, pareció entender, porque también se puso de pie, y aunque su expresión mostraba cierta reticencia, no dijo nada. Nos abrazamos, y ese abrazo se sintió diferente, más cálido y reconfortante. Fue un abrazo que transmitía más de lo que nuestras palabras podían expresar, pero sin cruzar ningún límite. Cuando Mark finalmente se fue, cerré la puerta lentamente, quedándome un momento frente a ella, con la mano todavía en la cerradura. El eco de su presencia seguía llenando la habitación, y una parte de mí no podía evitar pensar en lo que podría haber pasado si no me hubiera detenido, si no hubiera decidido despedirlo. Me quedé en silencio, tratando de poner en orden mis pensamientos, pero la confusión seguía ahí, envolviéndome, mezclándose con una sensación de pérdida que no lograba entender del todo. Sabía que algo había cambiado esa noche, que algo dentro de mí había despertado, y eso me asustaba tanto como me emocionaba. Al día siguiente, me desperté sintiendo que la casa estaba más vacía de lo habitual. El silencio se sentía más profundo, casi opresivo, y no podía evitar notar la falta de presencia que normalmente llenaba cada rincón. La noche con Mark seguía dando vueltas en mi cabeza, esa mirada, esa sensación en el aire que no podía definir. Me encontraba reviviendo una y otra vez los momentos en los que nuestras miradas se cruzaron, y cómo el ambiente había cambiado tan súbitamente, haciéndome sentir emociones que llevaba tiempo sin experimentar. Intenté justificarme diciéndome que era solo porque me sentía vulnerable sin Dan, que el sentimiento de conexión con Mark no era más que un efecto de la soledad y el vino, algo pasajero e insignificante. Sin embargo, no podía evitar pensar en Mark más de lo que debería. Recordaba su sonrisa, la manera en que escuchaba cada palabra que decía, y la sensación de que realmente me entendía. Era una sensación que se había quedado conmigo, algo difícil de ignorar. La culpa comenzó a sentarse, cuestionándome si era correcto sentirme de esa manera, si mis pensamientos eran una traición silenciosa hacia Dan. La sensación de que algo había cambiado me acompañó durante todo el día. No importaba cuántas veces intentara distraerme, esa incertidumbre seguía ahí, una presencia constante. Miraba al sofá donde habíamos estado sentados, y era imposible no recordar la cercanía, la conversación y la conexión que había sentido con Mark. Durante el desayuno, me encontré perdida en mis pensamientos, sin poder concentrarme en nada más. Incluso cuando salí a caminar, el aire fresco no logró despejar mi mente, solo veía rostros desconocidos y deseaba volver a casa para tratar de entender lo que estaba sintiendo. Esa tarde, intenté enfocarme en mi trabajo, pero cada tarea parecía interminable. Mis pensamientos se desviaban, y mi mente regresaba a la noche anterior. ¿Qué significaba todo eso? ¿Había algo real detrás de lo que había pasado, o solo era una fantasía que mi mente había creado para llenar el vacío que Ana había dejado temporalmente? La verdad era que no podía negarlo, la conexión con Mark me había hecho sentir viva de una manera que hacía tiempo no sentía. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me aterrorizaba.
Esa noche, Mark volvió a tocar el timbre, esta vez con comida para llevar. No pude resistir la tentación de dejarlo entrar. Su sonrisa y el gesto de traer la cena me hicieron sentir una calidez que había echado de menos, y acepté su compañía sin dudarlo. Nos sentamos en la cocina, con los envases de comida desplegados entre nosotros, hablando como la noche anterior, pero esta vez la energía entre nosotros era mucho más intensa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada parecía contener algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Hablábamos de temas triviales, de nuestros trabajos, de cómo Dan se estaba adaptando a su viaje. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, parecía que estábamos a punto de decir algo más, algo que quedaba atrapado en el aire antes de pronunciarse. La conversación fluía, pero debajo de las palabras había una tensión que nos rodeaba, una especie de atracción silenciosa que se hacía cada vez más evidente a medida que pasaban los minutos. No podía dejar de notar cómo Mark me miraba, sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto en él, algo más allá de la amistad. En un momento, Mark hizo una pausa, dejando su tenedor a un lado y mirándome fijamente. Sentí que el tiempo se detenía, como si estuviéramos solos en el mundo, sin nadie más a nuestro alrededor. Fue entonces cuando, sin pensar, pregunté en voz baja si alguna vez había imaginado cómo sería si nuestra amistad no tuviera tantas complicaciones. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la habitación. Mark me miró sorprendido, pero no parecía asustado, más bien como si estuviera considerando la respuesta con cuidado. Durante esos segundos, el ambiente en la cocina se volvió aún más cargado. Podía escuchar el latido de mi corazón, sentir como mi respiración se volvía más superficial. La pregunta colgaba en el aire, y yo no sabía si arrepentirme o esperar su respuesta con ansias. Mark sonrió, pero esta vez su sonrisa no era alegre, sino más bien melancólica, como si la idea ya hubiera cruzado su mente antes y ahora solo la estuviera reconociendo. La tensión se hizo palpable, y ambos sabíamos que con esa pregunta habíamos cruzado una línea que no podíamos simplemente ignorar. Aún así, había una parte de mí que quería saber la respuesta, quería explorar qué había más allá de esa conexión que se había formado entre nosotros. Mark se quedó en silencio por un momento, desviando la mirada hacia el suelo, su expresión era seria y reflexiva. Finalmente, levantó la mirada y admitió que también lo había pensado. Su respuesta me impactó, haciéndome sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Sentí mi corazón latir un poco más rápido y un ligero nudo en el estómago. Ambos sabíamos que amábamos a Dan y que lo correcto era mantener nuestra amistad dentro de los límites apropiados. Algo que había estado creciendo en el silencio de las noches, en los momentos compartidos y en las miradas que se extendían un poco más de lo normal. La gravedad del momento nos golpeó a ambos, y fue como si el aire se volviera más denso, como si cada segundo pesara más de lo que podíamos soportar. Nos miramos, tratando de encontrar en los ojos del otro la fuerza para hacer lo correcto. Decidimos detenernos antes de cruzar una línea que no podríamos deshacer, pero hacerlo no fue fácil. Sentí una parte de mí luchando contra esa decisión, queriendo explorar lo desconocido, queriendo dejarme llevar por lo que sentía, aunque supiera que era peligroso. Mark también parecía estar luchando internamente, su mirada era una mezcla de anhelo y resignación. Nos quedamos en silencio, sin saber qué más decir, conscientes de lo que habíamos admitido y del peso de nuestras palabras. Finalmente, Mark tomó aire profundamente y dijo que tal vez lo mejor era no vernos más mientras Dan no estuviera, que necesitábamos espacio para calmar nuestros pensamientos y evitar cualquier tentación. Asentí, aunque una parte de mí quería gritar que no quería que se alejara. Pero sabía que tenía razón, que lo mejor era tomar distancia antes de que fuera demasiado tarde. Nos despedimos con un abrazo, uno lleno de emociones contenidas, y sentí que ese momento marcaba un antes y un después. Era una despedida, pero también una promesa silenciosa de que, por más difícil que fuera, ambos haríamos lo correcto. Cuando Mark se fue, me quedé de pie en la sala, sintiendo el eco de sus palabras, y supe que aunque habíamos decidido detenernos, lo que sentíamos no desaparecería tan fácilmente. La línea entre la amistad y algo más se había desdibujado, y ahora el reto era aprender a vivir con esa realidad sin cruzarla.
Los días siguientes pasaron en una nube de culpa y confusión. Intenté mantenerme ocupada, pero cada vez que tenía un momento libre, los recuerdos de la noche con Mark volvían a mi mente, haciéndome sentir una mezcla de anhelo y remordimiento. No podía seguir así, necesitaba aclarar las cosas. Decidí llamar a Mark para asegurarme de que todo seguía normal entre nosotros. No quería perder su amistad ni hacer que las cosas fueran incómodas. Tomé el teléfono y marqué su número, mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que él respondiera. Cuando Mark contestó, su voz sonaba tan familiar, y al mismo tiempo, tan diferente. Hablamos de cosas triviales al principio, intentando mantener la conversación ligera, pero había algo en el tono de ambos que delataba la incomodidad que sentíamos. Finalmente, no pude evitarlo y le pregunté si todo estaba bien, si nuestra amistad podría seguir siendo la misma después de lo que había pasado. Mark hizo una pausa, y en ese silencio pude sentir la lucha interna que ambos compartíamos. No quería que las cosas fueran incómodas, pero en el fondo, sabía que nada era igual. Mark me confesó que también había estado pensando mucho en nuestra amistad, y aunque ambos coincidimos en que debíamos ser cuidadosos, la realidad de nuestros sentimientos era difícil de ignorar. No era solo una atracción física, era una conexión más profunda, algo que ambos habíamos descubierto y que ahora nos era imposible olvidar. Su voz era suave y cautelosa, pero también cargada de una sinceridad que me estremeció. Me dijo que, aunque quería mantener nuestra amistad intacta, había una parte de él que no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado entre nosotros si no hubiéramos decidido detenernos. La conversación se volvió más seria, y ambos reconocimos lo complicado de nuestra situación. Hablamos de Dan, de lo importante que era para nosotros